Este es el primero en superficie ocular que va a ser dirigido por el doctor Gustavo Galperín, que además es profesor adjunto de nuestra cátedra. Está auspiciado por la Sociedad Argentina de Superficie Ocular y bueno, espero que disfruten de este posgrado universitario en superficie ocular y le agradecemos mucho a todos los docentes, a la coordinadora y a los participantes. Bueno, damos por empezado el curso. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias David. Es un placer para nosotros, junto con Liliana Will, la codirectora del curso de superficie ocular e infecciones oculares, que hayamos sido convocados para realizar un curso que, para nuestro placer y alegría, tuvo tan amplia convocatoria, son casi 170 alumnos. Quiero agradecer a la Universidad FASTA, quiero agradecer al profesor titular David Pelayes, a mi codirectora Liliana Will, amiga y compañera de ruta de oftalmología de tantos años, a la secretaria de la Cátedra de Oftalmología, la señora Alejandra Marinaro, que nos ayudó en todas las instancias de preparación de este curso, y por supuesto a todos los docentes que van a integrar la plantilla de estos 4 meses. Hemos intentado que sean todos los mejores subespecialistas de superficie ocular en nuestro medio. Esperamos que les sea útil, esperamos que les sea agradable. Cualquier duda se pueden comunicar todo el tiempo con Liliana, conmigo mismo. Mi mail figura en la plataforma. Y bueno, le doy palabra a Lili. Liliana, quiero que la presentes un poquito más el curso. Y cualquier duda estamos al servicio de ustedes y los vamos a acompañar durante estos 4 meses. Saludos a todos. Está muteada, Liliana. Buenas tardes a todos, es un placer estar con ustedes comenzando este curso de posgrado de superficie ocular e infecciones. Bueno, como dijo Gustavo, hemos trabajado bastante junto con Alejandra para poder armar este curso y nuestros objetivos va a ser que profundicemos juntos en conocimientos básicos de las enfermedades de la superficie ocular, de manera tal de que todos puedan adquirir habilidades en el diagnóstico temprano y el tratamiento, también con el manejo clínico y quirúrgico de las enfermedades de la superficie ocular. Y actualizándonos un poco en lo que son los avances de la tecnología para que lo podamos utilizar en la práctica diaria del consultorio. Esto no solamente está dirigido a residentes o médicos oftalmólogos en formación, sino también para médicos oftalmólogos en general y especialistas en superficie ocular que estén ansiosos en profundizar y actualizar sus conocimientos. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para realizar este curso? Este curso va a ser dictado durante 4 meses de manera sincrónica los días lunes de 19:30 a 20:30 y vamos a tener 4 miércoles extras para disertantes nacionales y extranjeros invitados, como así también ustedes cuentan en la plataforma al final del programa, van a poder ver que existe bibliografía. Esa bibliografía es extensa, es todo lo actualizado, por ejemplo, el consenso Lugos, el DEUS 2, la actualización del DEUS, pero también vamos a ir subiendo bibliografía en PDF acorde al tema que vamos a ir tratando. Al finalizar los 4 meses se va a tomar un examen final y se va a otorgar un certificado universitario de posgrado de 200 horas académicas con examen final. La única bibliografía que no podemos subir en PDF es el libro de superficie ocular del doctor Galperín, la doctora Balvecchia y el doctor Torres, porque no se encuentra con acceso al PDF, sino solamente impreso. Pero ustedes tienen la posibilidad de adquirir un ejemplar a través del Consejo Argentino de Oftalmología. Bueno, es nuestro deseo que durante estos 4 meses ustedes puedan desarrollar todos los conocimientos, las habilidades y disfruten de lo que es el conocimiento de saber un poco más de qué se trata esto de las enfermedades de la superficie ocular. Les dejamos el doctor Galperín y yo nuestros mails para que cualquier duda que tengan se puedan comunicar con nosotros. Y no tenemos más que agradecer y dar curso a esto. Para ello, hoy la primera clase
la va a dar la doctora Lourdes Greco y el doctor Alejandro Berra. El doctor Alejandro Berra no tenemos demasiado más, que todos lo conocemos, así que mucho preámbulo para presentarlo no, pero la doctora Lourdes Grecos es una médica especialista en superficie ocular que se ha formado en el Quilmes y ha sido fellow del Hospital La Gleize en la sección córnea y superficie. Y hoy por hoy es directora de la sección superficie y córnea del Centro San Camilo de Berazategui. Ella nos va a dar la primer clase, que es anatomía, fisiología y etiopatogenia y clasificación del ojo seco, para posteriormente el doctor Alejandro Berra darnos todos los métodos de laboratorio que tenemos al alcance de nuestra mano para poder estudiar la enfermedad de ojo seco. Creo que sin más preámbulos, Lourdes, es todo tuyo, la pantalla para que puedas compartir. Discúlpenme, unas 2 o 3 cositas antes que empiece Lourdes, se va preparando. Les recordamos la puntualidad, vamos a empezar 7:30 puntualmente. Las clases, vi algunos intentos de grabarla desde el alumno, las vamos a grabar nosotros y van a ser subidas al día siguiente a la plataforma, y todas las clases van a estar disponibles en la plataforma hasta el momento del cierre del curso. Así que no se preocupen, que van a estar en la plataforma. Y la tercera, la mostración que hizo Diana del libro de superficie ocular, en realidad yo soy uno de los autores, pero todos los disertantes del presente curso fueron autores o coautores de algunos de los capítulos, del que tienen más experiencia, del que tienen más capacidad y del que puntualmente van a basar su clase y el tema que eligieron ellos para dar. Así que, sin más, Lourdes, es un placer que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí que me convoquen para este curso, que tuvo una convocatoria impresionante, así que por ese lado, felicitaciones. Bueno, vamos a comenzar con esta clase, que es un tema bastante largo. Traté de hacerlo lo más práctico e ir a los pilares más fundamentales, cosa que puedan comprender y sobre todo basarse en la importancia de esto. Esperen que... ahí está, listo. Bien. Bueno, conceptos claves es fundamental comprender que la superficie ocular es una unidad anátomo-funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente lo que vamos a hablar ahora, es un conjunto anatómico y que esto también depende en la función que sea correcta, para que todo esto se pueda sobrellevar de la mejor manera. La alteración de algunos de sus componentes afecta a toda la superficie ocular. Conocer la anatomía y fisiología para elegir la terapéutica más adecuada y también para comprender qué es lo que está fallando o qué es lo que puede estar pasando con mi paciente. Entonces, bueno, si vemos acá en este gráfico que me pareció como bastante práctico, vemos en sí las estructuras fundamentales, es decir, vamos a comenzar con los párpados, con las glándulas lagrimales, con la conjuntiva, la córnea, epitelio corneal y el sistema nervioso ocular, ¿sí? Ahí fíjense que les puse desglosando dentro de cada ítem lo que comprende cada sector, ¿sí? Como pueden ver acá, lo que para mí también es algo práctico es que entiendan las capas del film lagrimal, ¿sí? Desde la parte más externa, fíjense que hay un cuadrito más translúcido donde vemos el espesor de la córnea, ¿sí? Y vemos que desde la parte más externa tenemos la capa lipídica, la capa de agua en la parte intermedia y la que tiene justamente contacto, la capa mucosa. Luego vamos a charlar un poquito más de esto, de cómo lo comprendemos ahora a nivel más funcional, ¿sí? Entonces, si hablamos de la conjuntiva, si es una estructura muy importante, es una membrana mucoacuosa que justamente es la que encarga de cubrir a estos párpados, ¿sí? Toda en la parte interna, ¿sí? Es una capa que es un epitelio pavimentoso no queratinizado, ¿sí? Cubre la cara interna de los párpados y la esclera anterior hasta el limbo esclerocorneal. La función principal que les puse ahí debajo, proteger, ¿sí? Justamente protegerme de infecciones, proteger de que tenga una correcta función todos los músculos, ¿sí? Ese parpadeo, ¿sí? Y también, bueno, toda la parte de lo que son las funciones de las células caliciformes van a estar encontradas en este área, ¿bien? Que son justamente los principales que se encargan de producir las células de mucina, ¿sí? Entonces, si hablamos de los sectores,
este también para mí es un gráfico que está súper práctico, donde vemos bien grande lo que les contaba recién, todas las zonas que recubre, ¿sí? La zona palpebral, el fondo de saco, la zona vulvar, ¿sí? Compuesta por la red linfática, una red linfática que va a ser profunda y otra que va a ser superficial. En síntesis, la función principal es la de los desechos, ¿sí? Liberando de todas esas células muertas y microorganismos que no tendrían que estar allí. Y la inervación está dada a nivel de la conjuntiva tarsal superior y la conjuntiva vulvar por ramas del trigémino, ¿sí? El nervio supraorbitario. Y la parte de la conjuntiva vulvar inferior y tarsal inferior va a estar dada por la rama del nervio infraorbitario, que es del nervio maxilar, ¿sí? Entonces, esta parte también es muy importante que la comprendan y que sepan bien de qué zona hablan, qué conjuntiva compromete, ¿sí? Por otro lado, avanzamos, nos vamos a la córnea, ¿bien? Justamente una estructura hiper importante, nos da el poder dióptrico, el 80% del total, es la lente más importante del ojo. La transparencia dentro de lo que comprende el film lagrimal, que tiene que estar adecuado, también está dado por su componente que es la avascularidad. ¿Cómo hace para nutrirse? Lo hace a través de vasos sanguíneos que están cercanos, a través del film lagrimal, ¿sí? En la cara anterior, y en su cara posterior lo hace a través del humor acuoso. El diámetro en la parte más horizontal es de 11 a 12 milímetros, en la parte vertical es de 10 a 11 milímetros. El espesor, como les puse ahí, central son de 520 micras aproximadamente, y en la periferia 700 micras aproximadamente. Epitelio escamoso estratificado, ¿sí? No queratinizado, y contiene las 5 a 7 capas que ahora las vamos a ver en un gráfico para que queden un poquito más claras. Las funciones principales justamente es la de barrera, también de protección, hidratación, ¿sí? Y como dije antes, la función principal es la función óptica. Entonces acá un gráfico donde lo vemos en la estructura más macro y cómo lo desglosamos a nivel de las capas. Bien, en la parte más externa, que es el epitelio, un epitelio plano estratificado con una membrana basal propia, ¿sí? La membrana de Bowman, que la membrana de Bowman se puede considerar como una condensación subyacente del estroma. El estroma, que compromete el 90% del espesor, compuesto por fibras de colágeno y por proteoglicanos. Bien, luego tenemos la membrana de Descemet y el endotelio. Hay una capa que es relativamente nueva, que es la predescemética, que es la membrana de Dubá. Bien, si hablamos del endotelio, es una estructura que es importante que esté, bueno, en la medida de lo posible, transparente. Bien, colabora justamente con la transparencia, como lo hace a través de la deshidratación. Bien, por eso hay patologías en las cuales, si está afectada esta estructura, bueno, justamente perdemos la transparencia de la córnea, que es lo que lo caracteriza. Entonces, también tenemos otra estructura que es importante. Esto que les puse acá, esas líneas que vemos allí, son las palizadas de Vogt. Bien, esos son los nichos donde se generan las células epiteliales. Lo hacen por lo general en un transcurso entre 7 a 14 días para justamente generar nuevas células epiteliales. Bien, también si tenemos afección a este nivel, bueno, encontramos infinidad también de patologías que nos pueden brindar. Bien, bueno, acá lo que charlamos recién, ¿no? Justamente cuando vemos patologías activas que lamentablemente hacen que perdamos la transparencia de la córnea. Bien, hablamos de los párpados, el borde libre de los párpados, estructura también bastante amplia, compromete el párpado superior, que es mucho más largo que el párpado inferior. Tiene una cara que es mucosa, que es la cara interna, y una cara que justamente está dada por la piel, ¿bien? Que es la cara externa de esos párpados. A su vez tiene la porción que es lagrimal, en la cual por lo general no se encuentran las pestañas, y la porción que es ciliar, ¿bien? Dividida también por la línea gris, que es una unión mucocutánea. También ahora vamos a ir a un gráfico para que sea un poquito más claro. Y en el espesor podemos ver diferentes estructuras: los conductos lagrimales, las glándulas de Meibomio, las de Seyss y las de Moll. Meibomio y Seyss, que son glándulas sebáceas, y las de Moll, que son una versión de glándulas sudoríparas modificadas, bien, que también se van a perder
en el trayecto de la pestaña. Y como ya sabemos también, es la piel más fina del organismo, por eso también es una piel que es muy, muy sensible. En cuanto a lo que son las pestañas, por lo general tenemos, como les puse acá, 3 a 4 hileras en el párpado superior, 1 a 2 hileras en el párpado inferior, y la función principal es el filtro de protección ocular. Bien. Entonces acá tenemos un gráfico donde también les dividí para que sea un poco más de criterio, ¿no? La lámina anterior, donde tenemos la piel, los músculos, las glándulas de Seyft y las glándulas de Moll, y la parte más lámina posterior, donde compromete el tarso o la conjuntiva y las glándulas de Meibomian. Bien. Por otro lado, acá les dejé justamente la importancia del examen, ¿no? Donde acá, por ejemplo, perdimos la estructura pareja de esta fila de pestañas afectadas por un chalazion en una rosácea severa. Y por otro lado, donde vemos justamente afección de estos bordes libres, de esta conjuntiva vulvar con un cimbléfaron en un pemfigoide, donde, bueno, como dijimos antes, gran reservorio de la mucina, bien, entonces, y células caliciformes, tengo afectado la conjuntiva vulvar, bueno, seguramente tenga afectada toda esta parte de la capa de mi film lagrimal en este paciente, bien. La secreción lagrimal, estructura fundamental, es la que me va a dar la especularidad y el brillo a la córnea. Se considera aproximada una producción de 1 mililitro, ¿sí? La glándula principal es la que va a generar el mayor volumen de esta lágrima. Y las demás, las accesorias, el resto. Tenemos la secreción que es basal, que es la que se va a ver afectada en el ojo seco, ¿bien? Y la refleja, la que está dada justamente por estímulos conjuntivo-corneales. O, bueno, también a nivel emocional, ¿bien? Entonces, si hablamos del film lagrimal, ¿qué capas me los compone? Como les dije antes, a fines teóricos tenemos 3 capas. La capa lipídica, que es la capa más externa, que es la que justamente está producida por las glándulas de Meibomio, y es la que va a liberarme esa tensión en ese film lagrimal, evita que mi lágrima se evapore. Una capa intermedia, que es la capa acuosa, que es la que es secretada por las glándulas lagrimales, principal y accesorias, se encarga de dar la nutrición, defensa y la limpieza de este film. Y la capa mucosa, que es lo que charlamos recién, generada por las células calciformes y epitelio. Fíjense que reitero bastante los conceptos porque a veces uno cuando ve todo este tema es como un montón de información y después cuando vamos a los conceptos básicos nos olvidamos bien de dónde venían, de dónde salían, si tengo afectado cierto nivel, bueno, ¿qué puedo esperar de eso? Entonces, por eso es que más o menos repito bastante para que entiendan y les quede claro lo fundamental, ¿bien? Y entonces, a los fines prácticos o de la funcionalidad de esta lágrima, en realidad se comporta como una capa mucoacuosa y una capa lipídica, ¿bien? Como les puse también ahí, el film lagrimal es una película trilaminar, ¿bien? Que recubre la superficie y tiene funciones de protección, nutrición, defensa, inmunológica y la función óptica, ¿bien? Propiedades físicas, también criterios fundamentales, entender cuál es el valor que yo espero de osmolaridad, 304 más menos 10 miliosmoles por litro, presentan un pH neutro, y bueno, dato más criterio, el tema de la temperatura de esta lágrima. Bien, en cuanto a la etiopatogenia y cómo clasifico yo a mi ojo seco, bien, entendemos y sabemos que es una enfermedad donde justamente se pierde, esperen que se me fue la presentación, por algún motivo. Ustedes están viendo la, ¿no? Alejandro, estás compartiendo tu pantalla, espera que termine Lourdes. Ah, ahí está, porque dije, de golpe se me fue todo. No, está bien, vos, seguí vos, por favor. A ver, ¿ahí lo ven? No todavía, pero ya va a aparecer. Dejé de compartir yo, Ahí está. Ahí está, Lourdes, ya Ahí está. estoy, volví. Ahí volviste. Listo, bueno, entonces comenzamos con la parte de qué es el ojo seco, enfermedad en que justamente se pierde la homeostasis de la película lagrimal, que es el concepto central, ¿bien? ¿Qué puede presentar este paciente? Bueno, diversos síntomas, irritación, alteración en agudeza visual, picazón, ardor,
Bien, y justamente se genera la inestabilidad de este film lagrimal. Es un daño potencial y donde también puedo presentar y ver anomalías neurosensoriales en este paciente. Bien, entonces volviendo al concepto fundamental de hiperosmolaridad, ¿cuándo lo voy a ver? Como les puse acá, bien clarito, si se disminuye la producción de lágrima o en el aumento de la tasa de evaporación. Y esto también, estos dos conceptos a su vez ya me dividen dos tipos de ojo seco, uno por baja producción, otro por alteración en la calidad de este ojo seco. Bien, entonces viendo acá, este es un gráfico del Deus 2, bien, ahora si bien ya tenemos el Deus 3, me parece que en este gráfico está bastante práctico para clasificarnos a nivel de los síntomas de este paciente. Si no los presenta, si los presenta, si veo los signos, si no presentan signos, bien, esto justamente me va a ir llevando y descartando y sospechando frente a qué tipo de ojo seco estoy. Y fíjense donde, si bien recién hablamos de dos tipos de ojo seco, es importante y es lo que más involucra a la mayor parte de nuestros pacientes, que es el ojo seco mixto, ¿bien? Donde puedo ver un paciente que tenga una baja producción y a su vez alteración en la calidad de este film lagrimal, ¿bien? Entonces, si volvemos a un tipo de clasificación por etiología más típica, dijimos que tenemos un ojo seco que es hiposecretor o un ojo seco que es evaporativo. Si hablamos del hiposecretor, a su vez lo podemos diferenciar en asociado a síndrome de Sjögren, el cual puede ser la patología per se o secundario a enfermedades autoinmunes, siendo la principal artritis reumatoidea, lupus, entre otras, ¿bien? O a su vez lo podemos diferenciar en no Sjögren, donde fundamentalmente tengo afectada la glándula lagrimal, ¿bien? Y por otro lado, el ojo seco evaporativo, donde yo tengo afectado las características de esta lágrima, quizás no hablo tanto de la cantidad en la producción final, ¿bien? Entonces acá esto es un cuadro también bastante práctico, donde se destacan los parámetros fundamentales que yo tengo que tener en cuenta para diferenciar entre un tipo de ojo seco y otro, donde característicamente acá voy a encontrar, o es esperable, un test de Schimmer menor a 5 milímetros, ¿bien? Y fíjense que todos los parámetros por lo general van a estar disminuidos, las coloraciones ahora las vamos a ver, ¿bien? Y la osmolaridad que charlamos recién es un concepto en el cual va a estar aumentado en ambos tipos de ojo seco. En estos casos, si yo me estoy apoyando o sospechando de una enfermedad autoinmune, bueno, fíjense ahí, donde justamente puedo examinar a este paciente con laboratorios más complementarios. Ahí justamente estamos con los anticuerpos que puedo encontrar positivos en estos pacientes y donde a veces también tengo que apoyarme en parámetros como puede ser una biopsia de conjuntiva que va a estar positiva en el síndrome de Sjögren. Bien, si vamos acá, bueno, fíjense que en general esto igual son ojos están bastante agresivos y groseros, entonces es mucho más fácil quizás darse cuenta, ¿no? O pensar en algo. Pero fíjense cómo veo esas tinciones muy características de patologías autoinmunes, ¿bien? Tanto en esos parches, en esos filamentos, ¿bien? O sea, esto es bastante típico de patologías autoinmunes en ojos secos hiposecretores, ¿bien? Si hablamos de ojos secos evaporativos, fíjense que también les remarqué el test de Schimmer, acá puede ser variable. No nos olvidemos que el test de Schimmer, si me da demasiado alto, es decir, un test de Schimmer con milímetros de 25, de 30, de 35, bueno, tampoco es normal que me dé un test de Schimmer tan alto, no solo consideremos patológico a un test de Schimmer que sea muy bajo, ¿bien? Los demás parámetros acá quizás son más variables, ¿bien? Pero acá es fundamental establecer un buen examen en la biomicroscopía para establecer cómo están mis glándulas, las pestañas, los párpados, ¿bien? Lo que más lo caracteriza es la tensión, como les puse ahí, que es epitelio córneo-conjuntival inferior. ¿Por qué? Porque voy a ver un fenómeno que se llama pouting, que es decir, tengo alteradas esas glándulas y es como un caminito, como una calle de piedras. Ese párpado que es irregular, cuando el paciente en general se va a dormir, no tiene un buen cierre. Y eso es más potencialmente a que se me tiña la zona epitelial inferior. ¿Bien? Entonces fíjense acá, también estos son ojos que son bastante groseros,
donde justamente veo esas glándulas afectadas, la espuma, la blefaritis, la mediomitis, o sea, claramente este paciente, yo por más que lo llene de gotas, si no mejoro la parte externa, probablemente no tenga un buen final o no tenga o sea, no responda bien o el paciente no sienta alivio tan inmediato. Si bien son patologías que a veces requieren de primero comenzar a tratar una parte de este ojo seco y luego la otra, bueno, primero debo comenzar con toda la parte externa y dejar lo mejor posible a estos párpados para que así quizás luego con lo que yo siga tenga una mejor respuesta. Bien. Y acá sí también lo que les dejé, que es un gráfico, que esto sí es del DEUS-3, donde como ahora se tienen en cuenta, además de lo que charlamos recién, diferentes parámetros para clasificar o para sospechar bien la patogenia de este ojo seco, el sexo, el género, las hormonas, los fármacos iatrogénicos, el sexo, la edad, o sea, diferentes factores de riesgo que pueden intervenir y diferenciarme los diferentes tipos de ojo seco. Bien, así que bueno, espero que hayas servido y bueno, es un placer. Lourdes, muchas gracias, muy claro lo tuyo. Yo quería hacer algunas aclaraciones. La primera que mencionó, sí, diversos cuadros y distintas patologías que van a ser tratadas cada una en una clase diferente. Y dos o tres cosas para puntualizar de las referencias o conceptos que de anatomía. Recordemos que tanto en la córnea como en la conjuntiva existen células que dan origen a células maduras, que son las que se llaman stem cells, y las stem cells o células madre de la córnea están en el limbo, razón por la cual cuando el limbo se daña, como por ejemplo una quemadura, desaparecen estas y la conjuntiva invade la córnea y se produce conjuntivalización, que vamos a ver que en la clase de deficiencia limbar es el signo capital de la falla de stem cells. Así como cuando por alguna razón más común un pemfigoide, una enfermedad mucociliqueante o una injuria química, se daña el conjuntiva y el fondo de saco, dañamos las stem cells de la conjuntiva, que casualmente están en el fondo del saco conjuntival, donde además tenemos la mayor concentración de células caliciformes. Por lo tanto, las células madres de la córnea están en el limbo esclerocorneal, alrededor de la córnea, las palizadas de Vogt, y las células madres de la conjuntiva están en el fondo del saco. Esa es la razón por la cual muchas de las clasificaciones de traumas de la superficie ocular tienen en cuenta el blanqueamiento perilímbico por daño de las stem cells corneales o el daño del fondo de saco por el daño de las stem cells conjuntivales y células caliciformes. Gracias, Lourdes. Vamos a con el doctor Alejandro Berra, muy conocido por todos nosotros, de una larga trayectoria en el laboratorio oftalmológico, pionero en la citología de impresión, pionero actualmente en el diseño y comercialización y la fundación de la ONG para proveernos a todos de membrana amniótica liofilizada de mucho más fácil utilización y más cómodo que la criopreservada que utilizamos hasta ahora. Así que bueno, él va a hablarnos hoy de qué beneficios podemos obtener del laboratorio para nuestros exámenes oftalmológicos. Gracias, Alejandro, por participar y sos muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un especial agradecimiento al profesor Peláez, a FATSA y a todos ustedes por poder compartir con los próximos 20 minutos. Yo no tengo ningún interés financiero o comercial asociado a esta presentación. Hace ya 15 años que dejé de hacer laboratorio. De todas maneras, todo sigue funcionando. ¿Cuáles son las estrategias diagnósticas de enfermedad de la superficie ocular que se centran en grandes grupos? O sea, síndrome de ojo seco, alergia ocular, conjuntivitis cicatrizante, deficiencias límbicas, complicaciones del lente de uso de contacto y pacientes que van a una cirugía refractiva o a una catarata premium. Y en general, y en el 95% de los casos, ustedes pueden hacer los diagnósticos perfectamente con lo que tienen a mano. Como les muestro, todos estos pacientes que están ahí tienen
alguna alteración de la superficie ocular. Algunos porque tienen megomitis, esa señora porque tiene un ojo seco posmenopáusico, un síndrome de Sjögren, esa chica que o está tomando anticonceptivos o está mucho en la pantalla, pacientes que tienen alergia más ojo seco, pacientes con pemphigoides, etc. Recuerden, como les dijo Lourdes, que hay proteínas solubles, que son mucinas solubles, y mucinas adhesivas al epitelio. Y como les mencioné al comienzo de esta diapositiva, con el break-up time, la lisamina verde, el Schirmer si lo usan, y la biomicroscopía, dedicándole el tiempo suficiente al paciente, van a poder hacer el diagnóstico de las patologías en las cuales quieren hacer el diagnóstico de certeza. En muchos casos, por ahí el laboratorio los puede ayudar. Entonces, hace ya muchísimos años desarrollé un laboratorio de temas oculares. Yo trabajaba en inmunología y traté de adaptar cosas que se usaban en el laboratorio convencional a la parte de laboratorio de ojos. Entonces se me ocurría, como había muchas clínicas que atendían y tomaban muestras, tratar de hacerlo simple para los que tomaban las muestras, para hacer citología de impresión, exámenes bacteriológicos, osmolaridad, etcétera, etcétera. Básicamente lo que yo hice fue tomar o determinar que la citología de impresión, tomar dos papeles o dos membranas, una conjuntiva palpebral. ¿Me escuchan? Soy yo, no me va a encerrar. Sí, perfecto. Tranquilo. Una de conjuntiva palpebral inferior y otra de conjuntiva vulvar inferior. El sentido de tomar de conjuntiva vulvar inferior es básicamente para evaluar pacientes alérgicos. Piensen que los alergenos que están, polvo, ácaros, etcétera, que son los principales productores de alergia, se van a sedimentar o van a ir para el lado de abajo. Por eso es importante tomar en la conjuntiva palpebral inferior. Y aquellos que tienen un ojo seco, de exposición al medio ambiente, en la conjuntiva vulvar. Con eso vamos a poder determinar si el paciente tiene un ojo seco más alergia, etcétera, etcétera. Entonces la citología de impresión hace muchísimos años que la implementamos y es una técnica que es incruenta, es fácil de tomar y de alguna manera le sirve al oftalmólogo y al paciente para saber cuál es la patología que tiene. En muchísimos casos la citología de impresión no alcanza y es necesario tomar biopsia de ese paciente. Bueno, esto lo que se trató de hacer es una clasificación que sea simple de evaluar. Esta es una coloración de oxilina Paz, donde ven esas células moradas, son células caliciformes, productoras de diferentes tipos de mucinas. Entonces, clase 0 es cuando las células epiteliales están normales, con una relación núcleo-citoplasma de 1 a 2, y hay abundantes células caliciformes. Clase 1 es cuando hay disminución de células caliciformes y las células epiteliales están normales. Clase 2 es cuando hay ausencia de células caliciformes y las células epiteliales están normales. Ahí es importante el ojo del que está viendo la citología. Fíjense abajo a la izquierda cómo se ven separadas las células. Eso generalmente es por ruptura de los desmosomas de las células epiteliales y son conjuntivitis tóxicas. Recuerden, no sé de qué países son ustedes, pero la mayoría de los lubricantes vienen con cloruro de benzalconio o algún otro conservante que lleva a la alteración. Arriba en el medio es un ojo seco claramente alterado, donde las células epiteliales tienen una relación núcleo-citoplasma de 1 a 3, 1 a 5 y hay ausencia de células caliciformes y se ve claramente una metaplasia escamosa. Abajo es lo que está descrito como ojo seco con núcleos snake
Yo en Argentina no vi esto, vi muy poco. Sí, cuando estaba de profesor invitado en España, donde había muchos pacientes que tenían muchos años de lente de contacto, se asociaba a eso. Arriba a la derecha ven un paciente que tiene ojo seco y alergia, pero tiene ojo seco, lo vamos a determinar en la conjuntiva vulvar, que es la de arriba al medio, y alergia arriba a la derecha. Fíjense la cantidad de células caliciformes que hay. Bueno, no puedo marcar, pero hay eosinófilos. Las células caliciformes son simples de ver porque tienen un núcleo excéntrico, es como si fuera un globo muy grande. Y en algunos también usuarios de lente de contacto, esas células caliciformes tienden a volverse locas, entonces hay células caliciformes muy grandes, otras pequeñas, etcétera, etcétera. La citología de impresión, por lo que dicen los oftalmólogos a lo largo de los años, es una técnica que es simple y ayuda a hacer un diagnóstico cuando ustedes tienen algún tipo de duda. Nosotros lo que hicimos también fue adaptar para tomar las muestras con papeles que carguen 1 microlitro de lágrimas, y con eso pudimos determinar osmolaridad, lisosima, lactoferrina, y haciendo bacteriología se pueden ver qué tipo de infecciones hay. Por ejemplo, este es un ojo seco evaporativo, donde ven que la citología de impresión es clase 1, hay disminución de las células caliciformes. A la derecha van a ver la técnica de lisosima. Todos esos papeles que ven es como si fuera un antibiograma, pero esos papeles cargan todos 1 microlitro de lágrimas. Lo normal es lo que está en el medio. Lo que está a la derecha con una flecha es un paciente con un ojo seco evaporativo. Y es claro que eso tiene que pasar porque al evaporarse no pierden la cantidad de proteínas y la lisosima, por eso la lisosima está aumentada. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, un ojo seco evaporativo va a tener una citología de impresión alterada, clase 1, y lisosima aumentada. Un paciente que tiene un Sjögren, un ojo seco muy severo, la citología de impresión va a estar muy alterada. Fíjense abajo como la flecha indica que este paciente tiene ausencia de células caliciformes y las células epiteliales están en franca metaplasia escamosa. Y la flecha marca la cantidad de lisosima que hay. Tanto un ojo seco Sjögren como un evaporativo posiblemente tengan los mismos síntomas. Sin embargo, la lisosima va a estar disminuida en un ojo seco Sjögren porque está produciendo poca cantidad de proteínas y poco volumen lagrimal. En cambio, en un ojo seco evaporativo se está produciendo buena cantidad de proteínas y se están evaporando. Esto nosotros lo publicamos conjuntamente con Martín Berra y el doctor Galperín en Archivos Brasileños de Oftalmología. Estas son las conjuntitis tóxicas. Fíjense lo que yo les mostraba al principio, cómo esas células están separadas unas de otras, y es por acción generalmente del cloruro de benzalconio. Otros conservantes leves como el prurite o el SOC causan menos alteraciones y la lisosima va a dar normal. Bueno, entonces, en las conjuntitis tóxicas la osmolaridad va a ser normal, la lisosima va a ser normal o la lactoferrina, la citología se va a ver de esa manera. Y ahora vamos a ver qué pasa con la toxicidad ambiental y la toxicidad tópica. Bueno, ustedes saben que los pacientes que alegan tener conjuntitis alérgica muestran que tienen mucha picazón, ojo rojo, secreción mucosa y la conjuntiva con hipertrofia papilar. Entonces estos pacientes lo que van a tener a la derecha, fíjense, aunque no estén coloreados se ven claramente la gran cantidad de células caliciformes que tienen y la presencia de eosinófilos. Muchas veces los eosinófilos no se ven, pues en general están en las capas inferiores de la conjuntiva, y acuérdense que esto es algo, si bien
incruento, pero que toma las células superficiales. Entonces, un paciente con alergia ocular va a tener la IgE lagrimal aumentada, también y en general en un 80% van a tener la IgE aumentada en sangre. Lo que pasa es que si la tiene aumentada en lágrimas, sabemos que uno de los órganos de choque o el órgano de choque es la conjuntiva. La citología de presión, como vieron, tiene hiperplasia de células caliciformes y presencia de eosinófilos. La osmolaridad va a ser normal y la lisosima va a ser normal. Hay muchos pacientes que tienen ojo seco más alergia y uno siempre comento lo mismo, que una señora que empieza posmenopáusica dice: yo nunca tuve alergia y ahora tengo 2 enfermedades al mismo tiempo. Lo que pasa es que al entrar en la menopausia empieza a producir menos cantidad de lágrimas, la osmolaridad aumenta, esa osmolaridad actúa sobre las células caliciformes y produce un ojo seco. Al tener menos cantidad de células caliciformes se producen menos cantidad de mucinas y los alergenos que están en el ambiente, que generalmente no podían pasar esa barrera de moco, pasan y producen una alergia. Entonces, un paciente con alergia ocular y ojos secos, que es bastante común, va a tener la IgE aumentada, la IgE sérica aumentada, la osmolaridad aumentada, porque ese paciente tiene un ojo seco de base. La lisosima puede estar normal o disminuida. Si ese paciente puede tener un Sjögren asociado a su alergia. Y acá vemos cómo da la presencia de eosinófilos. Bueno, el Sjögren es una patología que por suerte cada vez ustedes diagnostican más. Me parece que en una época está sobrediagnosticada por los reumatólogos, porque todo aquel paciente que tenía una enfermedad autoinmune y ojo seco lo diagnosticaban como síndrome de Sjögren secundario, y ustedes son los que realmente ven los pacientes con Sjögren. A nivel mundial, el 80% de los pacientes con Sjögren son actualmente diagnosticados no por un reumatólogo, sino por un oftalmólogo, por síntomas y signos. Acuérdense que la lisosima va a estar disminuida en lágrimas. Bueno, cuando ustedes saben que ahora hay un montón de fármacos, está la insulina tópica, está el suroautólogo, próximamente va a estar lágrimas de membrana amniótica. Entonces, uno a través de la citología de impresión puede ver si el paciente realmente está evolucionando bien al tratamiento. Fíjense a la izquierda cómo ese paciente tenía claramente una metaplasia escamosa y al cabo de 3 meses, 2 meses, 6 meses, depende de cómo reacciona su conjuntiva, empieza a tener células caliciformes. Nunca va a llegar a tener células caliciformes como un individuo normal, pero empiezan a tener producción de mucinas. Cuando tienen pensado que el paciente tiene un Sjögren, también considero que lo ideal es que las biopsias de labio la tomen ustedes, porque tienen gran práctica quirúrgica, no así los reumatólogos, que son muy buenos clínicos, pero no tienen práctica quirúrgica como ustedes. A la derecha, arriba, van a ver claramente es un infiltrado de linfocitos. Para hacer el diagnóstico, que es el Chilson-Mason, tiene que haber 3 o más focos de más de 100 linfocitos por cada foco. Y recuerden que esos pacientes tienen mala calidad de lágrimas y de saliva, más allá de se quedan todas las mucosas, y son muy propensos a tener infecciones, porque como les mostré que había mala calidad o poca cantidad de lisosima en lágrimas, también lo tienen en la boca, poca saliva y de mala calidad, y por eso son tan propensos a tener infecciones por cándida. Así se ve una biopsia de una glándula salivar de labio a la izquierda, y a la derecha fíjense cómo está totalmente infiltrado de linfocitos.
ese paciente claramente no va a producir lágrimas, pues sus acinos están destruidos y lo poco que produce va a tener muchísimas citoquinas proinflamatorias. A modo de resumen, acuérdense que un paciente con Sjögren va a tener la osmolaridad muy aumentada, un evaporativo un poco aumentada. Tanto los alérgicos como los tóxicos, la osmolaridad va a ser normal. En un paciente con Sjögren, la lisosima va a estar muy disminuida, no así en el resto. La IgE lagrimal o en sangre va a estar aumentada obviamente en los alérgicos. La IgA puede estar aumentada en lágrimas. Y la citología de impresión los puede ayudar. Fíjense cómo es abajo a la izquierda, cómo se ve una citología de impresión de un individuo con ojo seco severo, uno con un ojo seco evaporativo, donde las células epiteliales son normales y hay poca cantidad de células caliciformes. La cantidad de células caliciformes que ven a la derecha, anteúltimo, en un paciente alérgico, que esto va concomitantemente con un aumento de la IgE en sangre. Y cuando hay un tóxico, bueno, lo que yo le decía, ruptura de las uniones de los desmosomas, y como las células caliciformes son muy sensibles, ausencia o muy baja cantidad de células caliciformes. Los pacientes con Sjögren le pueden hacer RO, LA, anticuerpos antinucleares. Acuérdense que el RO, LA, o también llamado SSA o SSB, están positivos en un 60 a un 70% de los pacientes con Sjögren, así que un RO, LA negativo no descarta que el paciente tenga Sjögren. En un momento lo que pasa es difícil de tomar exactamente la zona limbar para ver la conjuntivización de la córnea. Se sabe que con la citología de impresión en córnea no hay células caliciformes. Si uno toma una muestra de córnea cercana al limbo, pero en la córnea, y ve células caliciformes, quiere decir que ese paciente de alguna manera tiene una insuficiencia límbica, que ustedes los podrán revertir con SLED, o posiblemente, por lo menos en Argentina, en 1 o 2 años, podremos hacer combinación de CLED o CLAU, que son cultivos de células autólogas de grasa o células autólogas de mucosa yugal, para poder realmente restituir la visión de estos pacientes que tienen ceguera corneal. Bueno, así se ve a la izquierda una citología de impresión de una córnea y a la derecha una insuficiencia limbar. Si en la córnea aparece al menos una célula caliciforme, ese paciente ya está presentando una insuficiencia limbar. Bueno, de las conjuntivitis cicatrizales, acuérdense, este paciente obviamente ustedes le van a pedir una biopsia, ya lo verán más adelante, nunca tomar de la zona donde hay fibrosis, y el diagnóstico de certeza lo pueden hacer a través de microscopía de inmunofluorescencia directa o de inmunoperoxidasa. La inmunoperoxidasa es más sensible. En las biopsias de conjuntiva, pacientes con Sjögren, tiene que haber 3 o más marcadores, ya sea IgG, IgA, IgM, C3 o C4, sobre la membrana basal. Y esa membrana basal, esto ya es más de diagnóstico del patólogo, siempre la membrana basal positiva en un paciente con pemfigoide va a ser una membrana basal continua, pues los anticuerpos se unen a la membrana basal. Diferente es cuando vemos como diferentes motas o dots, que es porque hay depósito de inmunocomplejos. Pero esto ya es más para información para ustedes, pero para diagnóstico del patólogo. Para terminar, que tengo 5 minutos, yo durante 15 años estudié qué pasaba con la contaminación aérea y la superficie ocular, y es importante determinar
hasta ahora yo siempre pongo el caso de los tres chiflados, que Larry es alergia, Curly es ojo seco y Moe es el malo de la película porque intervienen en ambas situaciones. No es lo mismo arriba a la izquierda ver, por ejemplo, guardaparques de Parque Nacional Los Glaciares en el verano. El break-up time ahí es cerca de 18-20 segundos, mientras que en la ciudad de Buenos Aires el break-up time normal es aproximadamente 7-8 segundos. Cuanto más puro es el aire, el break-up time va a ser más alto. Entonces lo que le decía es Larry alergia, Moe polución, Curly ojo seco, y lo que hace siempre la polución es actuar sobre la alergia, exacerbando la alergia o exacerbando el ojo seco. Y básicamente lo que les quería decir es que un paciente que está expuesto a la contaminación aérea, que en general son partículas de carbono, toda patología que tenga un paciente, ya sea una queratitis herpética, una alergia, ojo seco, pemfigoide, etcétera, si ese paciente está expuesto a la contaminación ambiental, la patología va a ser muchísimo más severa. Bueno, muchísimas gracias por todo. Finalmente yo hice un trabajo donde determinamos la cantidad de break-up time, etcétera, en San Pablo, donde el valor normal es aproximadamente entre 6 y 7 segundos, en Buenos Aires entre 7 y 8, en Río Grande es aproximadamente 9 segundos, en Ushuaia depende de la época de cruceros, los cruceros acuérdense que tiran mucho material particulado diésel, en general está entre 9 y 10, y lo que nos llamó la atención es que los guardaparques que estaban en Parque Nacional Los Glaciares tenían una cantidad de break-up time muchísimo más alta. Lo que uno tendría que hacer es determinar para cada ciudad o cada región de los países donde ustedes viven cuánto es el break-up time realmente asociado a un ojo seco. Bueno, en resumen, la exploración y las pruebas clínicas son suficientes en la mayoría de los casos. El laboratorio los puede ayudar en el diagnóstico de casos difíciles para ver tratamientos, la indicación de cirugías de refractivos, cirugías premium, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por estos 20 minutos que pude compartir con ustedes. Para mí es un placer volver a mi viejo amor, que es la parte del laboratorio en superficie ocular. Alejandro, mil gracias, y les quiero comentar que Alejandro es un pionero en el tema de contaminación y superficie ocular, y de hecho mi tesis doctoral fue en contaminación y pacientes con Sjögren, que es un tema muy importante. Voy a hacerle un pequeño resumen de lo que nos mencionó Alejandro en 2 minutos. La citología de impresión, que él maneja también. Primera pregunta: el médico que no es de Capital y quiere hacer una citología de impresión en algún otro lugar de la Argentina, ¿cómo tiene que hacerlo, Alejandro? Primero, contactar con un patólogo y que esté interesado en hacer cosas de superficie ocular. En general, los patólogos ven la citología de impresión como algo menor. Una citología de impresión, siguiendo los criterios de Nelson, que es clase 0, 1, 2 y 3, lo pueden hacer en cualquier ciudad de la Argentina. No sé si todos son de Argentina o de Latinoamérica o de Europa, pero lo pueden hacer perfectamente. Para fijarlo hay una combinación de acético, alcohol, pero con alcohol común de 96 o 70 se fijan perfectamente las células. Tienen que usar no acetato de celulosa como originariamente estaba, sino que nosotros usábamos, pues ya, acá donde hacen es poliéster sulfona, que se adhiere muchísimo mejor. Después es una técnica convencional.
Es la técnica. Cualquier bioquímico puede, o anátomo patólogo puede realizarlo. Eso es lo que preguntan en el chat. Sí, a ver, tienen que tener una curva de aprendizaje. Justamente en bioquímica ocular, más que nada. Sí, los bioquímicos, bueno, creo que a vos, Lili, te lo hace la doctora Hansen y te lo va a hacer perfecto. Tienen que encontrar a alguien que esté interesado en hacer laboratorio de ojos. Y les quiero decir algo más, discúlpame. Citología de impresión tiene dos indicaciones principales. La primera es citología de impresión de conjuntiva para ver el estado de la superficie, y eso desde el punto de vista clínico es bastante análogo de cómo vemos cómo reacciona la superficie a la tinción con verde de lisamine. Y la otra citología de impresión que es muy útil es cuando lo que tomamos son células del limbo para ver si hay o no células caliciformes, que normalmente en el limbo córneo-ciliar no debería haber. Si aparecen células caliciformes, como lo dijo Alejandro, es que la conjuntiva invadió la córnea y estamos hablando de una insuficiencia limbar. Por lo tanto, cualquier patólogo que pueda darse manía para esto, las tinciones son las convencionales y es muy similar a citología de impresión que se hace en ginecología, por ejemplo. ¿No es cierto, Alejandro? Sí, muchos hacen CitoBrush, que también se podría hacer. Yo cuando hacía laboratorio trataba, imagínense que venían pacientes con problemas en los ojos, lo que no querían lo que no quería es devolvérselo al oftalmólogo diciendo que le había dolido cuando uno le tomaba la muestra. Ahí vi en el chat que decía cómo apoyan la membrana de poliéster sulfona. Es simple, es poner una gota de anestesia, tomarle la muestra, previamente van a tomar para otra técnica de laboratorio, y evitar que patine esa membrana. Por ahí es un tema que parece menor, pero si no desgarran y siempre le va a dar clase 2 o muy poca cantidad de células. Cualquier cosa que necesiten me escriben y les consigo la técnica. Es súper simple, o se la piden al doctor Pelayes, a Galperino o a Liliana Wynn. Para mí fue un honor haber sido director de la tesis doctoral de Gustavo Galperín. Y solo tener cuidado de cómo apoyar el papel sobre la conjuntiva y sobre el limbo, sin frotar, solo apoyo y retiro. Claro. La muestra la pueden tomar ustedes o la pueden tomar en el laboratorio. Me parece que es interesante, si van a contactar con un laboratorio, contactar sobre todo por la parte de bacteriología. Yo cuando estaba como profesor invitado, no en España, sino en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, había un problema entre la parte de oftalmología y la parte de laboratorio, porque todos los laboratorios le dan negativos. Entonces hay que saber tomar la muestra, darse cuenta en el laboratorio que ustedes pueden tomar pequeñas muestras. Imagínense que un laboratorio está acostumbrado a hacer un hemocultivo sobre 5 mililitros de suero, hacer un urocultivo sobre 20 mililitros de orina, etc. Lo que toman ustedes es mínimo. Lo mismo cuando deciden tomar una muestra de humor acuoso o de vitrio. Entonces todo eso tienen que tener una comunión entre lo que es laboratorio y lo que es ustedes los oftalmólogos. Así que yo lo que les aconsejo en la ciudad donde estén o donde estén, que traten de tener un laboratorio de referencia en su ciudad o en su región. Eso los va a ayudar mucho en muchos temas. Acuérdense en la parte de bacteriología que si bien las PCRs son de gran utilidad, los métodos convencionales que lo van a hacer en cualquier hospital o en cualquier laboratorio también le va a dar un montón de información. Así que, bueno, quedo a su disposición. No quiero insumir más tiempo del debido, así que les pido disculpas porque me excedí un poco de tiempo. No, estoy perfecto. No, ha sido exacto el tiempo y ha sido muy interesante. El chat están también muy interesados en todas las respuestas que has dado. Sí, lo importante es contactarse con un laboratorio
y que a su vez ese laboratorio pueda tener acceso, o algunos de ustedes, bioquímicos oculares específicos, como para terminar de redondear cuál sería la técnica a seguir. Son métodos muy complementarios, muy útiles en la práctica diaria. Gustavo. Disculpame, Lili, 2 o 3 cosas para resumir para que queden claro de lo tan claro que habló Alejandro. Recuerden, entre algunas muestras del árima que tomamos, la lisozima, que es una enzima proteolítica que está muy baja en los pacientes de ojo seco y postsecretor, pero sobre todo en pacientes con Sjögren. Se los pedimos a pacientes sospecha de Sjögren, que son los que la tienen muy baja, la lisozima. La inmunoglobulina E, la árima, se la pedimos en pacientes que sospechamos alergia ocular, que pueden no tener alergia general. La biopsia de glándulas salivares la utilizamos cuando un paciente tiene clínica de Sjögren. Le pedimos el RO y el LA, los anticuerpos, y nos dan negativo, y antes de derivarlo nuevamente al reumatólogo para que trate su enfermedad, y para confirmar le hacemos una biopsia de glándulas salivares accesorias, que en realidad se toman de la mucosa yugal. Es muy muy sencillo, con la misma pinza que usan para operar un chalacio. Eso se manda a anatomía patológica y nos da la infiltración linfocitaria, que es diferente a la biopsia de conjuntiva que tomamos cuando sospechamos una enfermedad mucosiliqueante como un pemphigoide, que ahí toman un cuadradito de 3x3 de conjuntiva y lo que le hacen es inmunistoquímica, le harán inmunofluorescencia directa o inmunoperoxidasa, y eso va a decidir si tienen que inmunosuprimirse o no como tratamiento del pemphigoide. Para aclarar algunos puntos, pero la charla estuvo perfecta y si hay alguna duda estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Gustavo. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Bueno. Y nos encontramos el próximo lunes a las 19:30 horas. Tienen nuestros contactos por cualquier duda durante la semana. Saludos a todos. Adiós, adiós. Chao, chao, hasta luego.